Está con nosotros el doctor José Ernesto Vargas, él es psicólogo clínico. Hoy vamos a tocar un tema importante. Vamos a hablar de cómo afecta el divorcio en los hijos según la edad. Doctor, un gusto recibirlo, bienvenido. Bien, buenas tardes, Yaque, nuevamente aquí en su programa, encantado de estar acá nuevamente para hablar de temas que, como siempre decimos, le interesan mucho a la población saber. Doctor, cuando hablamos del divorcio, la verdad que influye no solo en los cónyuges, sino también en la familia, pero principalmente en los hijos. Mire, ya que en realidad el divorcio es un fenómeno que tiene muchas connotaciones, la mayoría de ellas obviamente negativas, tanto para la familia en su conjunto, ¿no es cierto? Ya una familia que entra en divorcio y consuma el divorcio es una familia disfuncional, ¿no es cierto? Ahora, usted me pregunta, la repercusión, digamos, en los hijos. Obviamente que toda la repercusión, aquí hay una gama muy amplia de síntomas, de conducta, de reacciones negativas en los hijos, pero claro, hay que explicar muy bien porque esto va a depender de muchos factores también, ¿no? Por ejemplo, ustedes hacían alusión a la edad. Ese es un factor muy importante a tener en cuenta, dependiendo a qué edad sobrevenga el divorcio, qué edad esté atravesando el niño. Obviamente el impacto va a ser más negativo o menos negativo, el trauma va a ser más negativo o menos negativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, de entrada podemos afirmar que la etapa más crítica, diría yo, por la experiencia que tengo en el trabajo clínico que hacemos todos los días, es de 6 a 12 años. De 6 a 12 años sería, digamos, la etapa, la edad más crítica, donde el niño se ve mayormente afectado a una serie de esferas, digamos, que este niño tiene, ¿me entiende? Ya digamos antes de los 6 años como que todavía el impacto no es tan fuerte, diríamos. Obviamente afecta, ya que afecta. La sociedad debe saber, la población debe saber que lo normal y lo saludable es una familia funcional completa, ¿no es cierto? Eso es lo ideal, eso es lo sano, eso es lo recomendado. Cuando ya hay una disgregación, digamos, que genera un divorcio, ya partimos, digamos, para problemas diversos que pueden aparecer. Pero entonces de 0 años a 5 años como que el impacto va a ser menor de la otra etapa que yo la apunto, de 6 a 12 años. Y ya de 12 años para arriba también el impacto puede ser menor, ¿no es cierto? Obviamente acá también habría que diferenciar si es niño o es niña, también esa variable hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces podemos comenzar con esa diferenciación, digamos, muy básica, muy importante, pero planteando que un divorcio sí o sí afecta a los hijos. Ahora, es bueno también comenzar diciendo ya que hay diferencias en los hijos, cómo le afecta a uno y cómo le afecta a otro. O sea, no se puede generalizar que siempre va a haber la misma reacción o el mismo nivel de reacción negativo en los hijos. Hay diferencias también, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a partir de acá usted me puede ir haciendo preguntas para que yo vaya profundizando sobre el tema. Doctor, en esa etapa más crítica de los 6 a los 12 años, ¿cómo influye el divorcio? ¿De qué manera le afecta? Porque usted nos hablaba de que va a depender mucho también del temperamento de cada niño para ver la magnitud del impacto que pueda resultar en un divorcio para ellos. Si tomamos esa etapa, digamos, ¿no?, de 6 a 12 años, si usted me hace esa pregunta, yo diría que aquí hay que tomar en cuenta también cuáles son las características que se producen, digamos, el divorcio, ¿no? ¿Cuáles son las conductas? ¿Cuál es el escenario donde se da el divorcio? Puede ser muy agresivo, puede ser muy conflictivo o puede ser más amistoso, digamos, de común acuerdo. Eso también va a ser muy importante, digamos, tomarlo en cuenta. ¿Con quién se quedan los hijos? ¿No es cierto? O sea, generalmente es con la mamá, ¿no? Pero no siempre es así. A veces un padre puede ganar la tutela de los hijos, ¿me entiende? Judicialmente. Entonces ahí hay otro impacto, otro factor, otra variable a tomar en cuenta. También otro aspecto muy importante en relación a su pregunta, ya que es, o sea, ¿cómo se informa a los hijos? ¿Cómo se los prepara para recibir, digamos, esta información del divorcio de los padres? Esto también va a marcar diferencia en desenlace futuro de la personalidad y el comportamiento de los hijos, ¿no es cierto? Usted sabe que a veces cuando los padres se divorcian y hay un conflicto y uno de los miembros de la pareja no está muy de acuerdo, es decir, los puede utilizar a los hijos para chantajear, manipular al otro miembro de la pareja. Entonces ahí las víctimas siguen siendo los hijos y los padres muchas veces no se dan cuenta de esto, ¿no es cierto? Que están usando para mal, obviamente, a sus hijos en este caso. Entonces
el escenario, las características, el ambiente, cómo se dé el proceso del divorcio, ya va a demarcar la reacción, digamos, que tenga ese niño. Más allá, digamos, ya de la separación concretizada, el divorcio consumado, ¿no? Doctor, ¿puede haber reacciones físicas, reacciones psicológicas? Coméntenos, por favor. Claro, las esferas, digamos, todas del ser humano, en este caso el niño, se ven afectadas. La esfera cognitiva, digamos, va a tener problemas de aprendizaje. En el colegio es uno de los escenarios donde se va a denunciar o identificar ya las secuelas, tienen problemas de aprendizaje, bajan, digamos, el rendimiento académico, las conductas con los compañeros generalmente son de agresión, ¿no? de rebeldía o de sumisión, dependiendo ya de la característica de personalidad de este niño, pero es un escenario, el colegio, la escuela, donde se va a expresar, digamos, ya el impacto. En la esfera emocional, obviamente son niños que pueden ser inseguros, tímidos, introvertidos, ¿me entiende? O sea, porque no tienen ya ese sustento, ese aval afectivo que es muy importante para la seguridad, la confianza, la autoestima del niño, ¿me entiende? Entonces en la esfera emocional va a haber también un trastocamiento de esto. Y obviamente también en la esfera social también se van a sentir disminuidos, no va a tener, digamos, esa predisposición, esa facilidad para socializar con sus compañeros, ¿no es cierto? Entonces todas las esferas, digamos, del niño pueden verse afectadas. Y obviamente también el factor fisiológico, psicosomático en este caso, pueden tener algunos síntomas, ¿no? Que se expresan a través del cuerpo, dependiendo de la edad también. El niño, por ejemplo, si está en 5 años, 6 años, 7 años, diría yo, puede tener una regresión a etapas que ya había superado. Por ejemplo, puede tener enuresis, que es volver a orinarse en la cama como un bebé, por ejemplo, que ya eso había sido controlado, o tener encopresis, que es, digamos, hacerse caca también, en una etapa que ya había sido. Entonces hay una especie de regresión para atrás. Entonces, depresión obviamente que hay, ya dijimos baja autoestima, introversión, o manifiesta una conducta muy agresiva también. Entonces hay un trastocamiento de todas las esferas, digamos, que conforman la personalidad. ¿Qué recomienda en estos casos a la persona que busca la ayuda para los niños que han sido afectados por un divorcio? Bueno, uno en la consulta clínica privada siempre encuentra este tipo de situaciones, ¿no es cierto? En la historia del paciente o del niño que tiene problemas de colegio, con los amigos, no sé dónde, por ahí padres divorciados, ¿no es cierto? Hay que ver la edad y cómo manejó y todavía los residuos traumáticos que pueden, digamos, haber en ese niño, porque hace años que los padres se divorciaron. El consejo para los padres, obviamente, sería el siguiente: que si ellos están viendo ya como que es oportuno divorciarse porque no hay más amor, porque no hay más sentimiento, porque no hay más afecto, entonces no se olviden de las terceras personas que son víctimas, los hijos. Hay que prepararlos, hay que buscar al profesional para que los prepare, los vaya, digamos, haciendo que ellos elaboren, digieran ese evento traumático que se está por aproximarse. Si los padres hacen esto, obviamente van a disminuir el impacto traumático en los hijos. Entonces la recomendación para los padres es eso. Pero si no lo hicieron previamente, pueden hacerlo durante el proceso de divorcio, digamos, ¿no? Para que estos niños tengan un acompañamiento y los padres sean orientados cómo va a ser su conducta y su comportamiento. Y si no lo hicieron durante, háganlo también después, que tampoco, digamos, no es tarde. O sea, sirve, ayuda también, ¿me entiendes? Porque si no lo hacen nunca, el niño se queda con eso incubado ahí, con eso, digamos, reprimido ahí, y va a repercutir sí o sí, de alguna manera, en su personalidad futura, ya que muchos de los problemas que comienzan en la adolescencia, consumo de alcohol a temprana edad, embarazos precoces, consumo de droga, generalmente son ocasionados por divorcios tempranos en los padres. Como no hay una figura, digamos, que ostente la autoridad, las normas y las reglas en casa, en este caso el padre, el niño tiene esa luz verde, esa libertad, y muchas veces cae en este tipo de conductas, digamos, que generan mucho impacto negativo en la sociedad. Ahora, doctor, es importante entonces la ayuda profesional, lo más urgente, lo más preciso. Y usted bien decía también que hay diferencias en cómo afecta tanto a los niños o a las niñas, ¿no? Sí, en cuestión de género, digamos, ¿no? Yo he visto que generalmente hay un porcentaje de mayor afección en el hombrecito, digamos, ¿no? Porque el hombrecito, verá usted que necesita un referente de autoridad en la casa, y ese referente de autoridad es el padre. Y como los hijos se quedan generalmente con la madre, no hay esa figura paterna, entonces el hombrecito va a intentar ocupar el rol del padre, y ahí se la va a ver, digamos, muy mal la madre, porque va a creer que el niño cree que es pareja de la madre, entonces se
trastoca toda una funcionalidad, un esquema familiar que va a terminar afectándole la personalidad del niño. En cambio, la niña, digamos, es más sensible, más fácil de manejarla, la mamá la puede, digamos, manejar, educar bien, no es tan determinante, afecta, pero no es tan determinante en la figura paterna como es, digamos, en el niño. Entonces, en cuestión de género, yo creo que se termina más afectado el niño varón en este caso. Exacto. Vamos a invitarlos a que ustedes anoten todos los datos que están en pie de pantalla para que puedan tener referencia del doctor José Ernesto Vargas, él es psicólogo clínico. El 336-3400 está habilitado, tome nota, 336-3400. Doctor, la gente que quiera buscarlo y recibir ayuda profesional, ¿en qué lugar atiende? Yo estoy hace mucho tiempo, bueno, desde que llegué acá a hacer mi especialidad en la Clínica Camilla, en la Monseñor Rivero 265. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por su tiempo. Encantado, Jackie, y será hasta otra oportunidad que estemos tocando temas tan interesantes para la sociedad. Les recordamos el número telefónico para mayor información, el 336-3400, el doctor José Ernesto Vargas, psicólogo clínico.